La historia de Santa Brígida de Irlanda está entrelazada con la propia identidad cristiana de su tierra natal. Nacida alrededor del año 451, creció en una época en la que el cristianismo aún echaba raíces profundas en Irlanda, guiado por figuras como San Patricio. Su vida, marcada por la fe, la caridad y el liderazgo, la convertiría en una de las patronas de Irlanda, junto a San Patricio y San Columba. Desde pequeña, Brígida demostraba una inclinación especial hacia la compasión y la generosidad. Su madre, Broca, era una esclava cristiana bautizada por San Patricio, mientras que su padre, Dubtach, era un jefe pagano de prestigio. La niña creció entre dos tradiciones, pero pronto eligió el camino del cristianismo, sintiendo un llamado para servir a Dios y a los más necesitados. La belleza y la inteligencia de Brígida atraían la atención, pero su corazón ya pertenecía por completo a Cristo. Se dice que, aún joven, al ser presionada por su padre para un matrimonio ventajoso, pidió a Dios que le quitara la belleza exterior para poder dedicarse sin distracciones a la vida religiosa. Su oración fue atendida temporalmente hasta que se le permitió seguir su vocación. Con gran determinación, Brígida ingresó a la vida consagrada, convirtiéndose en una de las primeras religiosas de Irlanda. Su fama como mujer santa crecía a medida que demostraba un amor inquebrantable por los pobres y los enfermos. Fundó comunidades monásticas, estableciendo un nuevo modelo de vida religiosa femenina en Irlanda, inspirada en las enseñanzas de San Patricio. El convento más famoso de Brígida fue fundado en Kildare, en un lugar donde antes se erigía un santuario dedicado a una diosa celta. Bajo su liderazgo, Kildare se convirtió en un centro de espiritualidad y conocimiento, combinando la oración con la enseñanza y el trabajo manual. El lugar albergaba tanto monjas como monjes, reflejando la visión inclusiva de Brígida sobre la vida cristiana. La influencia de Santa Brígida se extendió rápidamente por toda Irlanda, y su convento se convirtió no solo en un refugio de paz, sino también en un faro de aprendizaje. Kildare albergaba una escuela de iluminadores de manuscritos y estudiosos de la Biblia, lo que ayudó a preservar y transmitir la fe cristiana en las generaciones siguientes. Una de las tradiciones más conocidas sobre Santa Brígida es la del fuego sagrado de Kildare. Se dice que, bajo sus cuidados, un fuego perpetuamente encendido ardía sin jamás apagarse, simbolizando la luz de Cristo que ilumina la oscuridad. Este fuego se mantuvo durante siglos, hasta ser extinguido durante la Reforma Protestante. La caridad de Brígida era legendaria. Se cuenta que una vez, al encontrar a un leproso sin ropa, arrancó un pedazo de su propio manto para vestirlo. El milagro ocurrió cuando el manto se regeneró, demostrando la recompensa divina para aquellos que se dedican al amor al prójimo. Su compasión también se manifestaba en historias simples, pero llenas de significado. Se dice que transformó leche en mantequilla para alimentar a los pobres y multiplicó los alimentos cuando era necesario. Su deseo de aliviar el sufrimiento de los necesitados la hizo conocida como la Madre de Irlanda. La cruz de Santa Brígida, hecha de juncos entrelazados, es uno de sus símbolos más icónicos. Según la tradición, ella la tejió mientras consolaba a un pagano moribundo, explicándole el mensaje de la cruz de Cristo. El hombre se convirtió antes de fallecer, y la cruz se convirtió en un signo de protección y fe en Irlanda. Brígida era profundamente respetada por el clero y los fieles, siendo frecuentemente consultada por reyes y jefes tribales. Su sabiduría y discernimiento eran reconocidos incluso por los hombres más poderosos de Irlanda, que la veían como una líder espiritual inigualable. El papel de Santa Brígida como fundadora y abadesa de Kildare la convirtió en una de las mujeres más influyentes de su época. Su convento, que también servía como obispado, indicaba su autoridad eclesiástica, algo inusual para las mujeres en ese período. Se cuenta que Brígida tenía el don de la profecía. En diversas ocasiones, previó eventos futuros, como el destino de reyes y batallas inminentes. Estas visiones eran interpretadas como signos de su santidad y proximidad con Dios. Su devoción a la Santísima Virgen era profunda, y muchos la llamaban María de Irlanda. En sus oraciones y enseñanzas exaltaba la humildad y la obediencia de Nuestra Señora, inspirando a sus seguidoras a imitar las virtudes de María. Los milagros atribuidos a Santa Brígida eran innumerables. Desde la cura de enfermos hasta la multiplicación de bienes,
Su intercesión era vista como una manifestación del poder de Dios actuando a través de ella. En una ocasión, Brígida pidió al rey de Leinster tierras para construir su convento. Cuando el rey se negó, ella pidió solo el espacio que su capa pudiera cubrir. Al extenderla, la capa milagrosamente se expandió hasta cubrir toda el área necesaria para la construcción. La vida de Santa Brígida estuvo marcada por la simplicidad y el amor a los pobres. Incluso siendo abadesa de uno de los conventos más importantes de Irlanda, nunca dejó de servir a los necesitados con sus propias manos. Muchos relatos sobre Santa Brígida enfatizan su don para reconciliar enemigos. En tiempos de guerra y disputas entre clanes, promovía la paz y la unidad, llevando a los líderes a sellar acuerdos de tregua bajo su orientación. Además de su compromiso con la fe, Brígida también valoraba la educación y la cultura. El convento de Kildare poseía una escuela que formaba futuros sacerdotes, monjes y laicos cristianos, preservando la tradición literaria y espiritual de Irlanda. Santa Brígida también era conocida por su amor a los animales. Hay historias que hablan de su compasión por los rebaños, la fauna local e incluso por animales heridos, demostrando su sensibilidad hacia toda la creación de Dios. Su nombre se convirtió en sinónimo de hospitalidad y bondad. Peregrinos y viajeros eran siempre bien recibidos en Kildare, donde encontraban alimento y refugio sin distinción de clase u origen. Brígida también incentivaba a sus seguidoras a cuidar de los enfermos y de los marginados, convirtiendo su convento en un verdadero hospital incluso antes de que tales instituciones fueran comunes en Europa cristiana. Su compromiso con la justicia social y la defensa de los más vulnerables la convirtió en una precursora de la caridad organizada, influyendo en la forma en que la Iglesia cuidaría de los pobres en los siglos siguientes. A pesar de su posición de liderazgo, Brígida nunca abandonó su humildad. Siempre se veía a sí misma como una serva de Cristo, rechazando cualquier gloria personal y atribuyendo todo a la gracia de Dios. A lo largo de su vida, Santa Brígida transformó la fe cristiana en Irlanda, moldeando su identidad espiritual. Su presencia fue tan marcada que, incluso después de su muerte, su influencia continuó siendo sentida a través de las generaciones. La fama de santidad de Brígida crecía a medida que su obra se expandía. Su convento en Kildare se convirtió en un punto central de la vida cristiana en Irlanda, atrayendo a mujeres de todas las clases sociales que deseaban seguir su ejemplo de fe y servicio. En su comunidad, la vida se regía por la oración, el trabajo y el estudio. La rutina monástica, inspirada en los principios del cristianismo celta, equilibraba el retiro espiritual con la atención a las necesidades de la población local. Brígida no veía distinción entre ricos y pobres cuando se trataba de prestar ayuda. Para ella, cada persona necesitada era una manifestación de Cristo, y su misión era extender las manos sin hesitación. Se cuenta que en tiempos de hambre, Brígida llegaba a vaciar los depósitos del convento para alimentar a los hambrientos, confiando en que Dios proveería lo necesario para su comunidad, y de hecho, nunca le faltaba nada. Su generosidad también se reflejaba en la acogida de niños abandonados y en la protección de mujeres vulnerables. Muchas jóvenes encontraron en Kildare un refugio contra matrimonios forzados o situaciones de opresión. El espíritu de liderazgo de Brígida era evidente, y su influencia trascendía los muros del convento. Incluso los reyes de Irlanda la consultaban sobre cuestiones políticas y sociales, dada su sabiduría y discernimiento. Brígida promovía la paz entre los clanes rivales, usando su autoridad espiritual para mediar acuerdos y reconciliar enemigos. En una época de conflictos constantes, su actuación fue esencial para mantener la estabilidad en diversas regiones. Su compromiso con la educación y la preservación de la cultura cristiana llevó a Kildare a convertirse en uno de los mayores centros de conocimiento de Irlanda. Manuscritos iluminados, copias de las escrituras y enseñanzas teológicas eran preservados y transmitidos a las generaciones futuras. Entre los monjes y monjas que vivieron bajo su orientación, muchos se convirtieron en grandes evangelizadores, llevando la fe cristiana más allá de Irlanda y contribuyendo a la conversión de otros pueblos. El amor de Brígida por la música y el arte también se manifestaba en la vida monástica. En su convento, los cantos litúrgicos se entonaban con gran devoción,
y la belleza de la liturgia se consideraba un reflejo de la gloria divina. La tradición dice que Brígida era dotada de gran elocuencia y que su enseñanza cautivaba a todos los que la escuchaban. Su modo de predicar era simple, pero cargado de sabiduría y compasión, lo que hacía que muchos se convirtieran al cristianismo. Otro relato sobre su generosidad cuenta que una vez regaló a un hombre pobre un hermoso caballo que pertenecía al rey. Al ser cuestionada, dijo que la necesidad del pobre era mayor que la posesión del rey y que Dios recompensaría su acción. El rey, en lugar de castigar a Brígida, quedó impresionado con su fe y donó más tierras al convento de Kildare, reconociendo que su santidad era un don de Dios para el pueblo irlandés. Brígida también demostraba una gran sensibilidad hacia los enfermos. Sus oraciones eran conocidas por traer alivio y cura a los que sufrían, y muchos viajaban grandes distancias para pedir su intercesión. Hay registros de milagros atribuidos a ella que involucraban la cura de ciegos, la restauración de paralíticos y la liberación de personas atormentadas por enfermedades. Su fama como intercesora poderosa se extendió por toda Irlanda. La cruz de juncos que tejió mientras convertía a un pagano moribundo se convirtió en un símbolo de la fe irlandesa. Hasta hoy, la cruz de Santa Brígida se coloca en los hogares irlandeses para proteger contra el mal y para recordar su ejemplo de amor cristiano. El respeto que Brígida inspiraba era tal que, tras su muerte, muchos reyes y nobles comenzaron a considerarse sus devotos. Su nombre se convirtió en sinónimo de santidad y su influencia perduraría por siglos. Una de las enseñanzas más destacadas de Santa Brígida era sobre la importancia de la hospitalidad. Para ella, recibir al prójimo con amor y generosidad era un deber cristiano, pues Cristo estaba presente en cada huésped. La leyenda cuenta que, a lo largo de su vida, Brígida nunca negó refugio o alimento a nadie. Su convento era un lugar de puertas abiertas, donde todos encontraban acogida y consuelo. Su compromiso con la justicia social hacía que se posicionara contra abusos de poder. Brígida intercedía ante los gobernantes en favor de los pobres y los injusticiados, defendiendo siempre la dignidad humana. Su don de discernimiento era evidente, y muchos decían que poseía una sabiduría concedida por el propio Dios. Incluso en situaciones difíciles sabía actuar con prudencia y firmeza, sin jamás perder la serenidad. La devoción a Brígida se extendió rápidamente después de su muerte. Reliquias asociadas a ella fueron preservadas y veneradas, y diversas iglesias fueron dedicadas a su memoria por toda Irlanda y más allá. Su convento en Kildare continuó floreciendo en los siglos siguientes, siendo uno de los centros más importantes de la vida monástica en la Irlanda medieval. Durante la Edad Media, las peregrinaciones a Kildare se volvieron comunes. Fieles de toda Europa visitaban el lugar donde Brígida vivió y ejerció su ministerio, buscando inspiración y milagros por su intercesión. El fuego sagrado que sus seguidores mantuvieron encendido durante siglos era considerado un símbolo de la luz de Cristo que Brígida ayudó a propagar en Irlanda. Incluso después de su extinción, la memoria de este fuego continuó viva en la tradición cristiana irlandesa. Santa Brígida fue canonizada por la devoción popular, como era común en la época, y su nombre pasó a ser celebrado anualmente el día 1 de febrero, fecha que marca su entrada en la eternidad. Su fiesta es uno de los momentos más importantes del calendario cristiano irlandés, siendo celebrada con procesiones, misas y rituales tradicionales que recuerdan su vida de servicio y santidad. Además de Irlanda, la devoción a Santa Brígida se extendió a varios países, especialmente entre comunidades de ascendencia irlandesa que llevaron consigo su historia y su fe. Hasta hoy, muchas familias irlandesas confeccionan la cruz de Santa Brígida en su fiesta, manteniendo viva la tradición que ella inició y que se convirtió en uno de los mayores símbolos del cristianismo celta. Santa Brígida continúa siendo una de las figuras más queridas del cristianismo irlandés. Su influencia moldeó no solo la iglesia en Irlanda, sino también la cultura y la identidad del pueblo irlandés a lo largo de los siglos. El legado de Santa Brígida trascendió las fronteras de Irlanda, influyendo en la espiritualidad de otras naciones. Su fama de santidad se extendió por toda Europa, y muchas iglesias y monasterios fueron erigidos en su honor. Durante la Edad Media, su devoción creció entre los monjes misioneros irlandeses
que llevaron el cristianismo a otras partes del continente, como Escocia, Francia y Alemania. Ellos propagaron no solo la fe, sino también las enseñanzas y el ejemplo de Santa Brígida. En algunas regiones, Brígida fue venerada junto a San Patricio, como una de las principales figuras del cristianismo irlandés. Su imagen estaba asociada con la protección de los hogares, la caridad y la acogida de los necesitados. Muchos reyes y nobles europeos adoptaron a Santa Brígida como patrona, reconociendo su ejemplo de liderazgo justo y su compromiso con los pobres. Su nombre se convirtió en símbolo de sabiduría y santidad en diversas cortes cristianas. El monasterio de Kildare continuó desempeñando un papel central en la fe irlandesa por siglos, sirviendo como un punto de peregrinación para fieles que buscaban milagros e inspiración espiritual. La tradición del fuego sagrado, mantenido por las religiosas de Kildare, permaneció viva hasta el siglo XIII, cuando fue extinguido durante la ocupación normanda de Irlanda. Sin embargo, su significado simbólico nunca fue olvidado. Reliquias atribuidas a Santa Brígida fueron esparcidas por varias iglesias y monasterios de Europa, aumentando aún más su devoción. Muchas de estas reliquias fueron llevadas a lugares como Portugal, donde su veneración se estableció. Con el paso de los siglos, la influencia de Santa Brígida permaneció fuerte en la cultura y la identidad del pueblo irlandés. Incluso en tiempos de persecución religiosa, su nombre era recordado con amor y respeto. Durante la Reforma Protestante, muchas iglesias y monasterios dedicados a Santa Brígida fueron destruidos o confiscados, pero su devoción persistió entre los católicos irlandeses que mantuvieron sus tradiciones vivas. En la diáspora irlandesa, que llevó a millones de irlandeses a Estados Unidos, Canadá y Australia, Santa Brígida continuó siendo una referencia de fe e identidad. Iglesias y escuelas fueron dedicadas a ella en diversas partes del mundo. Además de ser una de las patronas de Irlanda, Santa Brígida también es considerada protectora de los agricultores, los herreros, los poetas y las parteras, debido a su asociación con la fertilidad de la tierra, la creatividad y el cuidado de la vida. Su fiesta el día 1 de febrero marca no solo su memoria litúrgica, sino también el inicio de la primavera en el calendario celta, simbolizando renovación, esperanza y crecimiento espiritual. Una de las tradiciones más antiguas asociadas a su fiesta es la confección de la cruz de juncos, que las familias colocan en sus casas para protegerse contra enfermedades y desastres. En tiempos modernos, Santa Brígida continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que trabajan en pro de la justicia social, los derechos de las mujeres y el cuidado de los más necesitados. Su ejemplo de liderazgo y servicio aún resuena fuertemente, especialmente entre religiosas que dedican sus vidas a la educación, la salud y el apoyo a los pobres, siguiendo su legado. La espiritualidad celta cristiana, fuertemente influenciada por Santa Brígida, ha atraído un creciente interés en tiempos recientes, especialmente entre aquellos que buscan una conexión más profunda con la naturaleza y la creación de Dios. Iglesias y catedrales dedicadas a Santa Brígida en Irlanda continúan siendo lugares de peregrinación, donde fieles de todo el mundo vienen a buscar su intercesión e inspiración. En 2023, Irlanda instituyó un feriado nacional en su honor, reafirmando su importancia para la identidad y la fe del pueblo irlandés. Esto demuestra cómo su influencia continúa viva hasta el día de hoy. Muchas personas aún reportan gracias alcanzadas por su intercesión, manteniendo viva la tradición de pedir la protección de Santa Brígida para los hogares y para aquellos que enfrentan dificultades. Además de la devoción popular, Santa Brígida es constantemente recordada en la literatura y el arte sacro con imágenes que retratan su figura austera, pero llena de ternura y compasión. Sus representaciones más comunes incluyen la cruz de juncos, el fuego sagrado y la imagen de una monja sosteniendo una lámpara, simbolizando su misión de iluminar la fe cristiana en Irlanda. Escritores y poetas irlandeses, a lo largo de los siglos, han exaltado su figura en himnos, poemas y cuentos que narran su vida y sus milagros. Muchas religiosas toman su nombre al entrar en la vida consagrada, viendo en Brígida un ejemplo de dedicación a Cristo y al prójimo. Su figura es especialmente venerada por las mujeres irlandesas,
que la ven como un modelo de fuerza, sabiduría y coraje, un símbolo de la presencia femenina en la construcción de la Iglesia. Santa Brígida también es recordada en tiempos de crisis y tribulación, siendo invocada como protectora de Irlanda y de su pueblo contra adversidades. A lo largo de los siglos, su historia se entrelazó con la trayectoria de la propia Irlanda, convirtiéndose en parte esencial de su cultura y espiritualidad. Su ejemplo de fe y caridad continúa siendo enseñado en las escuelas católicas irlandesas, garantizando que su memoria sea preservada para las futuras generaciones. La devoción a Santa Brígida es una de las más antiguas y duraderas de la cristiandad celta, sobreviviendo a siglos de cambios y desafíos históricos. En el mundo contemporáneo, su legado es una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir una fe auténtica, marcada por el amor al prójimo y la confianza en la providencia divina. Su mensaje de compasión y justicia resuena especialmente entre aquellos que trabajan por la paz, el cuidado de los marginados y la preservación de la dignidad humana. Santa Brígida continúa siendo un puente entre la antigua tradición celta y la fe cristiana, representando una síntesis armoniosa entre la espiritualidad irlandesa y el mensaje del Evangelio. Su vida inspiró no solo a los cristianos, sino también a estudiosos e historiadores que ven en su figura un símbolo de la fuerza femenina en la Iglesia y en la sociedad medieval. A lo largo de la historia, la devoción a Santa Brígida sobrevivió a persecuciones religiosas, guerras y cambios políticos, demostrando la fuerza de su legado espiritual. Muchos creen que Santa Brígida, al igual que San Patricio, ayudó a moldear la identidad cristiana de Irlanda, convirtiéndose en un pilar de la fe católica en el país. Su figura está frecuentemente asociada con la imagen de una llama que nunca se apaga, simbolizando la continuidad de la fe que ella ayudó a fortalecer en su tierra natal. En los últimos años, ha crecido un movimiento de redescubrimiento de la espiritualidad celta cristiana, en el cual Santa Brígida desempeña un papel central como guía e inspiración. Su nombre es evocado en oraciones por aquellos que buscan orientación, protección y coraje para enfrentar desafíos espirituales y materiales. Muchas diócesis alrededor del mundo celebran su fiesta con misas solemnes, peregrinaciones y eventos culturales que destacan su importancia para la fe católica. Además de las iglesias, algunas organizaciones humanitarias han adoptado a Santa Brígida como patrona, inspiradas por su ejemplo de servicio a los pobres y marginados. La educación y la formación religiosa continúan siendo áreas fuertemente influenciadas por el legado de Santa Brígida, especialmente entre comunidades de tradición irlandesa. Muchas órdenes religiosas femeninas siguen su inspiración, dedicándose a la oración, la enseñanza y el cuidado de los enfermos y necesitados. La cruz de Santa Brígida todavía se ve como un signo de protección para los hogares cristianos, siendo frecuentemente bendecida y distribuida en celebraciones religiosas. Su historia ha sido transmitida de generación en generación, manteniéndose viva en la tradición oral, la literatura y las prácticas devocionales de Irlanda y de otros países. Hoy, Santa Brígida es recordada no solo como una santa irlandesa, sino como una figura universal de fe, coraje y compasión, cuya mensaje permanece actual y necesario. Su testimonio de amor a Dios y al prójimo continúa inspirando a millones de fieles alrededor del mundo, demostrando que su luz jamás se apagará.